Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielma Stay In. Así que diciendo esto, comenzamos. Min se levantó del sofá y se puso delante de Joe, secándose las lágrimas y diciendo con voz temblorosa, no puedes irte. El abuelo levantó la voz. ¿Te atreves a desafiarme? Joe trató de apartarlo, pero no pudo. Min-Soo le dio una palmada en la cara y susurró, suéltalo primero. Pensaré en algo para ayudarte. Deja que se vaya. Min no tuvo más remedio que susurrarle algo al oído. Y Min frunció el ceño antes de soltar finalmente su mano, la mano de Joe de mala gana. Joe retrajo el brazo como si hubiese sentido una descarga eléctrica y salió corriendo por la puerta. La voz de la madre de Min sonó justo detrás de él. Hijo, ¿por qué me haces esto? El auto que fue a buscarlo lo esperaba abajo, y Joe se precipitó rápidamente hacia el auto, incapaz de controlar sus lágrimas por más tiempo. Se recostó en su asiento y se tapó los ojos. Las lágrimas seguían saliendo mientras lloraban en silencio. En su cabeza no dejaba de cuestionarse. ¿Todo esto tenía sentido? ¿Esto estaba bien? ¿Y si no está bien, tendrá el valor de regresar aquí? Al día siguiente, la llamada telefónica que yo había estado esperando nunca llegó, pero en cambio quien llegó fue Min-Soo. Min-Soo tocó el timbre de su casa, y en el momento en que Joe abrió la puerta, las emociones de su corazón se agitaron, como el mar. Joe, ¿quién es? Preguntó Chen-Jin mientras salía de su habitación, y se quedó paralizada por un momento al ver a la persona que estaba de pie en la puerta. Ambos hermanos eran muy parecidos entre sí, a excepción de sus edades, y sus ojos que los hacían ver muy diferentes. Chen-Jin comprendió y dijo, Joe, déjalo pasar. Tenerlo parado en la puerta no es de buena educación. Dejó que Min-Soo entrara a su casa. Cuando Min-Soo entró a la casa, observó el pequeño departamento alquilado temporalmente. Joe señaló su habitación. Hablemos allí. Espera, tengo algo que quiero decirle a tu madre. Hola, debe ser el hermano del joven Yang. Ustedes son demasiados parecidos. Tía, no hace falta que te molestes. Ven, toma asiento. Tengo algo que decirte. Después que Min-Soo se sentó, miró a Chen-Jin con un rastro de sinceridad. Tía, mi motivo aquí es para pedirte disculpas. Los ojos de Chen-Jin se abrieron de par en par. El hombre que vino a verte ese día era uno de los hombres de mi padre, y mi madre le había pedido que viniera. Estuvo muy mal que mi madre lo hiciera, pero tú también eres madre. Creo que puedes entenderla. Chen-Jin abrió la boca sin saber qué decir. Las cosas que dijo ese hombre tampoco son del todo ciertas. Aunque Joe sí tomó dinero de mi hermano, también fue debido a tu condición. Pero ellos se aman. No solo fue un intercambio por dinero, como él dijo. Estoy seguro de que también te has dado cuenta de ello. ¿Realmente crees que es tan malo como él dijo? La respiración de Chen-Jin tembló un poco. Chen-Jin bajó la cabeza torpemente. Señor Yang, entiendo lo que quieres decir. Fui demasiado impulsiva ese día. Nunca me he encontrado con algo así. Pero no entiendo cuál es su intención al decirme esto. Min-Soo sonrió débilmente. Sobre eso tendré que hablarlo con Joe a solas. Chen-Jin suspiró. No te preocupes, ustedes vayan y hablen. Joe bajó la mirada. Luego llevó a Min-Soo a su habitación. La habitación es pequeña, así que puedes sentarte ahí. Min-Soo no se sentó, sino que cogió un pasador de corbata de la mesa y jugueteó con él. Esto es de Min, ¿verdad? Sí, respondió. Antes de acudir a ti esa noche se reunió conmigo y me pidió que lo ayudara a encontrar al mejor especialista en enfermedades renales. Yo aún recordaba el día en que Min se llevó a Chen-Jin sin permiso y se fueron juntos al hospital. Por eso tuvieron una discusión.
Min-soo continuó. Realmente está enamorado de ti. En ese momento no sabía que eras ese Joey. Simplemente sentía que era demasiado ridículo. Después de todo, solamente eras un sustituto. Creía que al final solo estaba tratando de buscar en ti lo que había perdido. Pero no tuve más remedio que ver cómo mi hermano se arruinaba por una relación. Puedo ayudarlo en muchas cosas, como ayudarlo en establecer conexiones, pero también existen muchas otras cosas en las que no puedo ayudarlo, como por ejemplo conseguir que se olvide de ti y vuelva a la normalidad. Antes te dije que te alejaras de él porque sabía quién eras. Pensaba que eras un sustituto y con el tiempo se daría cuenta del error que había cometido. Pero ahora, Minsu suspiró profundamente. Los sentimientos de mí nunca han cambiado, siempre he pensado en ti. Realmente no sé cómo más puedo detenerlo. Me lo dijo con sus acciones durante más de 3 años. Nunca te he olvidado, incluso cuando no sabía si seguías vivo o no. Siguió persistiendo y creyendo que estabas aquí. Incluso si le pasa algo, nunca se va a rendir porque te ama. Joe trató de ocultar el temblor de sus manos. Desde el principio hasta ahora lo que más consideraba era solo su propio dolor, sus propias ganancias y pérdidas. Nunca parecía haber prestado atención en lo que Min había sufrido en realidad, porque no lo veía, porque quería evitarlo, solo quería escapar de Min y esconderse muy lejos. Así que se negó a ver o a pensar, pero en especial se negó a sentir. Min-soo bajó la mirada. Aquellos días fueron especialmente caóticos. Hubo periodos de hasta 3 o 4 meses en los que tuve que viajar entre 2 lugares, ocupado en el trabajo y cuidando de él. Así que trataré de hablar con mis padres. Pero ahora es tiempo de que tú también muestres claramente tu posición. Joe levantó la cara. Era difícil para él. Se limpió la cara con fuerza y dijo con voz temblorosa: «Déjame hacerte una pregunta». «Dime», contestó Min-soo. «Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?» «Ni Dios quiera, toco madera, no volvería a verlo nunca». Min-soo miró con recelo a Joe. «Sin embargo, esta respuesta no aplica contigo, porque yo puedo hacerlo, pero tú no. Te gusta mi hermano. Incluso si solo están enredados en una relación por conveniencia, no puedes esconderte. Tampoco permitiré que lo hagas». Joe dejó escapar una risa amarga, que incluso era peor que el llanto. «Señor Yang, eres digno de ser un gran funcionario. Cada palabra que dices es una estocada al corazón». Min-soo se rió. «Si realmente no te importa como dices, obviamente no te hubieses conmovido». Joe sacudió la cabeza y dijo: «Llévame a verlo». Min-soo miró descuidadamente por la ventana y susurró: «Está abajo». Joe preguntó con incertidumbre: «¿Abajo? ¿Ya puedes salir?» Joe se puso nervioso por un momento. ¿Cómo debería afrontarlo? Mi abuelo lo dejó salir. Dijo que al parecer a los jóvenes les encanta meterse en líos, que tarde o temprano entrarán en razón, pues que no cree que lo de ustedes sea algo duradero. «Voy a bajar». «Espera, hay algo más que tengo que decirte». «¿Qué?» «En caso de que en el futuro te conviertas en un miembro de mi familia, no te tomes muy en serio los desplantes de mi madre». Fue Tom quien agitó las llamas a su lado y tergiversó las cosas de manera malintencionada. Por eso ella actúa como actúa y envió al asistente de mi padre a tu casa. Joe llevaba un fino suéter de lana y no sentía frío, pero cuando vio a Min apoyado en el auto con una capa de nieve encima de él, su mente se quedó en blanco. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.